Buenas tardes nuevamente, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga en esta tarde ya, donde podemos unirnos juntos, orar, alabar al Señor, que es tan bueno alabar juntos al Señor como comunidad. Que fíjense que nosotros podemos andar cantando toda la semana, pero cuando nos juntamos como comunidad de fe a adorar al Señor, algo distinto pasa. Y también a escuchar palabra de Él. En los estudios bíblicos y en las prédicas, en los grupos pequeños, en sus hogares, para todos los que participan en uno, y le invitamos a los que no participan a que se unan a un grupo pequeño. Hemos estado hablando de varias disciplinas que tienen que ver con la misión. Son disciplinas, le llamamos a esta serie de estudios para la misión. Y hoy día terminamos esta serie, que fue un par de meses bien intensos, donde pudimos ser desafiados bastante fuertes por el Señor en varios aspectos. Desde, si no se acuerdan, desde el rendirse, pasar por el silencio, el congregarse, participar, todo lo que tiene que ver con también el meditar, hablar sabiamente, y también algunas actividades prácticas, como hablamos de la proactividad hace unos domingos atrás, y el domingo pasado la hermana Patricia también nos habló bastante fuerte y con un bello mensaje acerca de la resiliencia. Y hoy día terminamos con un tema que tiene que ver con el sacrificio, la disciplina del sacrificio como algo que se debe cultivar en nuestras vidas. Y uno al principio empieza a pensar en la vida contemporánea, y no sé si a ustedes les pasa, pero uno dice, pucha, a mí no me gusta el sacrificio, porque el sacrificio generalmente lo ligamos al dolor, al sufrimiento, ¿no es cierto? No lo ligamos a algo placentero. Y uno podría decir, pucha, yo no quiero sufrir. A veces los papás oran por los hijos diciendo que ojalá el Señor los traiga a la iglesia, pero sin dolor, dice. Para que no sufran, ¿no es cierto? Uno quiere cuidar a las personas que uno ama. Y uno dice, ¿hasta qué punto en la sociedad contemporánea es tan relevante el sacrificio? O si es relevante para nosotros, para ustedes, o simplemente queremos una vida como la tiene cualquiera, de una vida de comodidad, de ojalá tener los beneficios de lo que significa el Evangelio de Cristo, los beneficios, pero sin sacrificar nada por Él. Es complejo porque uno ahí se encuentra en la disyuntiva, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo quiero vivir una vida cómoda, quiero vivir una vida ojalá con un buen trabajo, con buenos recursos, con buenas vacaciones, una vida que tenga que ver con el placer muchas veces, la entretención, o disfrutar inclusive lo que estoy haciendo, ya sea el trabajo o la familia. Y uno podría preguntar nuevamente, ¿por qué razón nos tendríamos que sacrificar? ¿Hay alguna razón por la cual nos tendríamos que sacrificar? O les pregunto también para comenzar este sermón, ¿vale la pena el sacrificio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena el sacrificio? No muy convencido, ¿no es cierto? No muy convencido. Pero fíjense que cuando nosotros hablamos de Jesús, quien se sacrificó por nosotros, en Jesús el sacrificio, voy a adelantar esto, un spoiler, sí vale la pena. El sacrificio, una vida sacrificada, vale la pena. Además que, de alguna u otra manera, todos nos sacrificamos en la vida. Sacrificamos, por ejemplo, horas de sueño a veces por alcanzar metas que tienen que ver con los estudios. Los padres sacrifican también algunos esfuerzos que tienen que ver con trabajo, que a veces ni les gustan, pero tienen que proveer para el hogar. Entonces se sacrifican por sus hijos, las madres, los padres, ¿o no?
Hay varios, yo creo que aquí, que me dirían, sí, yo estoy ahí. Hay otros que se sacrifican por los vecinos, o sacrifican tiempo para ayudar a otros, o sacrifican simplemente algún tiempo familiar porque saben que tienen que hacer otra cosa, otra actividad que es importante. Hacer el bien tiene su costo. Le voy a repetir de nuevo eso, pero hacer el bien, como lo hizo Jesús, tiene su costo. Alguien tiene que pagarlo. Entonces este sermón, lo que yo quería dividirlo en 3 partes, que tiene que ver con lo siguiente. Lo primero es ver el sacrificio de Cristo, a verlo de nuevo. ¿Cuál es el sacrificio que Él hace? El Cristo como modelo, y finalmente cómo vivir una vida de sacrificio. Cuando uno es más joven, a mí me pasaba eso. Yo en realidad en mi juventud fui bastante flojito, para que sepan. Después el Señor transformó mi corazón y todo. Pero me costaba sacrificarme por algunas cosas porque me gustaba y me centraba solo en mí. Con el tiempo uno madura y se da cuenta que tiene que hacer ciertas cosas por deber. Pero fíjense, si uno mira a Cristo y al sacrificio de Cristo, lo primero que uno tiene que decir es que Dios es santo. El sacrificio de Cristo se basa en el hecho de que Dios es santo y no admite el pecado. El ser humano se rebela contra Dios. Y si Dios aceptara ese pecado, no hubiese habido sacrificio de Cristo. Romanos dice eso a propósito, para que empecemos como a fundamentar esto. Porque si no miramos a Cristo, difícilmente nosotros nos vamos a sacrificar. Romanos 3:9 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? Le está hablando a los gentiles, ¿no es cierto? A los romanos, el apóstol Pablo. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Para nosotros el pecado no es, cuando se refiere en singular la Biblia, no es hacer acciones malas, como algunos piensan. El pecado tiene que ver con vivir una vida apartada de Dios. Ese es el pecado mayor. Y de ese alejamiento de Dios vienen todas las acciones pecaminosas. Uno tiene que reconocer que uno también se equivoca y que también se aparta de Dios. Fíjense que conversaba con un familiar esta semana por temas de unos estudios que está haciendo, y me decía, es que no entiendo, porque para mí el ser humano es bueno por naturaleza. Y no entiendo eso de que cómo va a ser el ser humano también pecador si el ser humano es bueno por naturaleza. Y yo le decía que dentro de lo que nosotros leemos en la Biblia, nosotros vemos por un lado, y está en la atención, que el ser humano tiene dignidad porque está creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene dignidad. Pero por el otro lado, se aparta de Dios, se rebela, y por lo tanto, en esa rebelión, esa imagen y semejanza de Dios se tapa, se oscurece. Se quiebra, dicen algunos. Entonces, de alguna manera, el ser humano sí, apartado de Dios, es una persona que necesita la restauración de Dios. Nosotros no podemos salir de nuestra condición solos. No podemos. Y en ese sentido nosotros decimos, somos pecadores. Porque así también nosotros nos damos cuenta que no hay nadie bueno. De hecho, el apóstol Pablo les dice a ellos, pero si no hay ninguno bueno. ¿Quién podría decir aquí, yo soy bueno? Levanto la mano. ¿Hay alguno bueno aquí? Y decir, yo sí que soy bueno. Yo les puedo dar ejemplo a todos los demás. Yo bromeo un poco con eso porque les digo a las personas que vienen a la iglesia, a veces me preguntan, y yo les digo, esta iglesia es imperfecta, somos todos imperfectos.
¿Amén? Somos todos imperfectos. Pero si fuéramos perfectos, si usted trae su imperfección, ya no seríamos perfectos. Así que me dicen, no, pero es que ustedes los cristianos son así, acá, allá, de esta forma, de esta otra forma. Yo le digo, sí, más o menos como usted. Somos más o menos similares. Porque somos seres humanos y tenemos esa condición. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos del Señor. Entonces, en ese sentido, uno puede decir también con Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Para que haya justicia, Dios dijimos que es santo, pero Dios también es justo. Y para que haya justicia y para que las acciones malas tengan su pago, digamos, de alguna manera, alguien tiene que pagar. El punto es que no pagamos nosotros. Nosotros no pagamos. ¿Quién paga? Jesús mismo. Entonces, en ese sentido, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar es para que haya justicia y para que se cumpla esa vida y reconciliación con Dios. No pagamos nosotros. Y ahí viene el amor de Dios. Porque en su justicia alguien tiene que pagar, pero en su gracia, en su amor, Él envía a su Hijo ¿para qué? Para que muera por nosotros, para que se sacrifique por cada uno de nosotros. Hermanos, hermanas, nosotros pecamos contra Dios. Este no es un discurso que sea popular hoy día, pero nosotros como iglesia realmente decimos que nosotros, el ser humano, se rebela contra Dios y peca contra Él. Pero aún así, Dios en su amor, en su gracia, nos alcanza y nos ofrece un camino nuevo, una restauración. Nos ofrece una vida nueva, con gozo. Una vida abundante, distinta, y te dice, acércate, el Señor. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Es como decir, de otra manera, no nos hagamos los lesos, po. Hay un dicho en Chile que dice, no nos veamos la suerte entre gitanos, ¿no es cierto? El ser humano peca contra Dios, pero Dios se acerca en Cristo y ofrece un camino nuevo de reconciliación, de sacrificio en la cruz. A Cristo le costó la reconciliación de nosotros. Nosotros no pagamos, sino que paga Él la cuenta. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dicho de otra manera, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y eso lo dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que nosotros creemos, que la mayor muestra de sacrificio es cuando alguien se sacrifica no por el bueno, sino por el malo. No por el más cercano o por la familia, sino por el que no conocemos. No por el que le hace bien, sino por aquel que le hace mal. Cristo hizo eso. Murió por aquellos que le rechazaban. A veces uno se pregunta, ¿cómo voy a hacer eso?
¿Cómo voy a trabajar y voy a orar por personas que me rechazan o que no quieren escuchar? ¿Cómo lo voy a hacer si soy un simple humano? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pero Cristo hizo eso. Cristo se sacrificó por nosotros antes de que nosotros incluso siquiera pensemos en seguirle. Esto demanda humildad, mucha humildad, que no la tenemos por nosotros mismos, porque significa decir: Cristo, te necesito, Dios, te necesito en mi vida, porque este camino no lo puedo hacer solo, no lo puedo hacer sola. Por lo tanto, necesitamos reconocer quiénes somos delante de Dios. Necesitados, apartados, rebeldes a veces, haciendo nuestra propia voluntad, sin escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y por lo tanto tenemos que volvernos a Él en arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia, que significa un cambio completo de vida, un giro, un cambio de mente, de corazón. Es ir hacia un lado y darse la vuelta en 180 grados y caminar al otro lado y seguir a Jesús. Y es el Espíritu Santo el que puede convencer al mundo y a nosotros de pecado. Yo no los puedo convencer a ustedes que están alejados de Dios. No los puedo convencer. El único que los puede convencer en su corazón es el Espíritu Santo. Una vez, cuando yo me estaba de a poco acercando a la fe, el Señor me estaba llamando de a poco, una amiga se acerca y me dice: pero si tú no conoces al Señor. Y ese fue un golpe al ego, pero tremendo, porque uno dice: pero ¿cómo no voy a conocer al Señor si ya había leído todo el Nuevo Testamento? Yo, para los que no saben, yo soy profesor de filosofía en mi trabajo, en mi profesión. Entonces uno más encima orgulloso intelectualmente, hasta arrogante, intelectualmente hablando. Y a uno le dicen eso: pero ¿cómo si me he leído los libros? He leído teología, he leído filosofía. ¿Cómo me dice que no conozco al Señor? ¿Cómo me dice que no conozco a Jesús? ¿Y saben qué? Con el tiempo después me tuve que dar cuenta y reconocer que no conocía a Jesús. Porque no le conocía. Lo que ella me estaba diciendo es que uno tiene que tener una relación personal con Jesús. Que uno tiene que rendirse frente a Jesús. Uno tiene que morir para que Cristo viva en nosotros. Eso es lo que ella me decía. Y yo ahí tuve que reconocer que intelectualmente sabía, pero mi vida no estaba bajo la voluntad de Cristo. Mi pregunta es: ¿tu vida está bajo la voluntad de Cristo? ¿Él es tu Señor? ¿Realmente? ¿Es tu Salvador? Y ahí es donde Jesús nuevamente nos llama, como en Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, esto lo decía Jesús. El reino de Dios está cerca, o se ha acercado, dicen otras traducciones. Arrepiéntanse, o sea, cambien y crean el Evangelio de Jesús. Crean las buenas nuevas de Jesús. Una vida completamente distinta que te llama el Señor a tener. Buenas nuevas. Son buenas nuevas. Es una buena noticia para ti, porque ya no vives para ti, sino que vives para Cristo, que te quiere hacer vivir una vida abundante, una vida con sentido, una vida con propósito, una vida con gozo. Y ahí es donde uno puede preguntarse: ¿acaso tiene el gozo del Señor en el corazón? Y no estoy hablando que si la estamos pasando mal,
o la estamos pasando bien? Estoy hablando del gozo del Señor en el corazón, de decir, yo estoy a cuentas con Dios. Pero déjenme decirles, hermanos, que este sacrificio vale, pero ustedes tienen que entregar, primero que todo, su vida a Jesucristo. No a mí, no a la iglesia, no a ninguno de nosotros como personas, sino que a Cristo. Cristo te está llamando, no yo. Cristo te está llamando y te está diciendo, sígueme, arrepiéntete de tus pecados, sígueme. Y en ese sentido, fíjense que el sacrificio de Cristo es con resurrección, no se queda en la cruz. Nosotros no tenemos a Jesús en la cruz crucificado, sino que tenemos una cruz vacía porque Él resucitó. Entonces es una vida nueva, abundante, vida eterna, vida para la eternidad con Él. Es una vida distinta con Él. Entonces es un sacrificio, pero un sacrificio con resurrección, o sea, con vida, porque Dios, su Padre, lo vuelve a levantar de los muertos y nos dice a nosotros, la muerte no es el fin, sino que es el comienzo de una vida en la presencia de Dios. Y tengo que tocar este punto porque, ¿y si morimos? ¿Cuál sería el problema? ¿Me voy con el Señor o no? Yo sé que a nosotros nos cuesta eso porque nos cuesta el desprendimiento de las personas, o tengo proyectos, o quiero seguir para adelante y tengo muchas cosas que hacer, o no me quiero desprender de las personas. Pero yo desde el punto de vista del Evangelio les podría preguntar, ¿y si morimos, cuál sería el problema? ¿Vamos a estar en la presencia del Señor? ¿Ustedes creen eso, no? Amén. Entonces, vemos la vida de una forma distinta, como una preparación para ese momento cuando estemos completamente en la presencia de Dios. Entonces, por lo tanto, como vuelvo a repetir, el sacrificio de Cristo es con resurrección, con vida eterna. La salvación es vida nueva, una vida abundante. Es una vida que Jesús te quiere dar, pero con gozo. No una vida, llamémoslo así, mediocre, espiritualmente hablando, sino al contrario, una vida con punch. Una vida diciendo, yo vivo para Cristo y estoy contento con eso. Y lo vivo en mi corazón, en mis huesos. Porque sé que Él es el que me levanta y quiere darme una vida con planes distintos, con propósitos distintos, con un estado de vida distinto, con una perspectiva distinta, con paradigmas distintos. Es otra vida la que te quiere dar el Señor. Entonces, por lo tanto, Él se sacrifica por ti. Entonces, al sacrificarnos por nosotros, nos entrega un modelo distinto. ¿Y cuál es el modelo que Él nos entrega? Y ahí está el pasaje que recién hablábamos, segundo punto, Jesús como modelo. Cristo se sacrificó para mostrarnos el modelo de sacrificio. Y aquí, en el Mateo 20, del 20 al 28, se acerca una madre pidiéndole a Jesús, ya pues Jesús, y es posible que uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha cuando cuando tú estés en tu gloria. Seguramente los otros 10 discípulos lo escucharon y estaban terriblemente enojados, ¿no es cierto? Porque ese puesto me toca a mí, po. Es para mí, no es para él, po. Y Jesús le responde, ustedes no saben lo que están pidiendo, versículo 22. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Y Él le dice, ¿y pueden acaso beber el trago amargo de la copa que voy a beber yo? Y ellos le responden, sí, po. ¿Cómo no? Si soy Marcelo, po.
De más que puedo. Sí puedo. Y fíjense que esos mismos discípulos, ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó después cuando Jesús fue sacrificado? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Arrancaron. ¿Y qué es lo que pasó con ellos después de eso? Se fueron a pescar. Entonces uno dice, Señor, ayúdanos nomás. Ayúdanos nomás. Y aunque Jesús les dice, oye, en versículo 25, como ustedes saben, los gobernadores de las naciones oprimen a los pueblos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Versículo 26, pero entre ustedes no debe ser así. Ustedes no pueden ser de esa manera. Al contrario, ¿qué es lo que tiene que pasar entre ustedes, entre nosotros? El que quiera ser grande, ¿qué es lo que tiene que ser? El discípulo del otro, el servidor. El que quiera ser primero debe ser esclavo de los otros, el siervo. ¿Por qué? Porque, versículo 28, porque como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él se coloca como modelo en el sacrificio. Él iba a morir en una cruz, molido por nuestros pecados, torturado, a tal punto que él duró, dicen, depende de la hora en que fue crucificado, pero duró solamente unas horas en la cruz. Se sabía que en el tiempo las personas duraban 2 o 3 días, hasta 3 días en la cruz. Pero yo imagino que fue tanta la tortura que el tiempo fue corto de él. Y pagó y se sacrificó por nosotros, por ti, por mí. Y ahora le está diciendo a los discípulos, o sea, a nosotros. Jesús es como si nos volviera a decir a la iglesia, pero así no debe ser entre ustedes. Yo me sacrifico por los que me van a rechazar. Yo me sacrifico por aquellos que son porfiados. Yo recuerdo que a mí me empezaron a predicar el Evangelio, les voy a contar esta perdida, como a los 20, 21 años, más o menos. Empecé a escuchar del Evangelio de Cristo. Recién a las 32, después de más de 10 años, hice un compromiso con Él. Porfiado, ¿no? Porfiado. Y yo creo que entre nosotros hay hartos porfiados. Amén. Y uno dice, ese es el sacrificio de Jesús. Y ahora le está diciendo, este es el sacrificio que ustedes tienen que hacer. Ese es el sacrificio. La pregunta es si ustedes están dispuestos o estamos dispuestos como iglesia a sacrificarnos como Jesús se sacrificó. No estoy diciendo, para que no se malentienda, que tenemos que morir en una cruz de nuevo, porque hay solamente un sacrificio de Cristo. ¿Ya? Amén, ¿o no? Un sacrificio de Cristo. Estoy diciendo, si acaso podemos seguir el modelo como Jesús mismo nos enseña que sigamos su modelo. Porque dice, el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Dicho de otra manera, en la iglesia no hay gerentes, hay siervos y siervas del Señor. No hay gente que quiera tener poder, sino simplemente servidores los unos de los otros. Porque Cristo está arriba y nosotros estamos todos aquí abajo. ¿Amén? Entonces, para ir redondeando las ideas esta mañana, punto 3, tenemos que vivir una vida de sacrificio. Si Cristo se sacrificó, nosotros tenemos que vivir una vida de sacrificio. Y este no es
un tema popular hoy día. Pero tenemos que servir a Cristo sacrificialmente, lo que significa servir a los demás sacrificialmente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Partiendo, y aquí este yo creo que es uno de los pasajes que a mí más me llega, y es más fuerte porque es el más difícil del Evangelio, que es: ama a tus enemigos. Ora por los que te maldicen. Bendícelos para que seas como tu Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los justos y los injustos. Mateo 5, 43 al 48 dice así del Sermón del Monte. Ustedes conocen este pasaje, pero lo voy a leer. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, a los que me caen bien, ¿no es cierto? ¿Qué más hacen ustedes? ¿Acá no hacen eso hasta los gentiles, o sea, los que no creen en Dios? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Si uno ve un poquito más en detalle este pasaje, lo que uno ve ahí es la cruz. Jesús dice esto porque Él murió en la cruz posteriormente. Porque Él da su vida por sus enemigos. Él va a dar su vida por los pecadores. Él va a dar su vida por los que, como yo, lo rechazamos en algún momento. Y aún así, Él nos llama y nos dice: amen a sus enemigos. Esto no es natural. ¿Cómo va a hacer eso? Que el Señor nos llame a amar a los enemigos. No puede ser. Humanamente hablando, ¿no es cierto? No puede ser. Pero Jesús nos llama a amar a sus enemigos, a nuestros enemigos, y orar por quienes nos persiguen, para que podamos en ese caso ser hijos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Les cuento que en mi corta carrera como pastor o como líder en la iglesia, hasta me han maldecido. De verdad. Me han reprendido en el nombre del Señor. De verdad. Obviamente no público, sino mensaje interno. Y yo me acuerdo de este pasaje. Siempre me he acordado de este pasaje cuando me pasa algo así. No sé ustedes lo que hacen, pero yo me acuerdo de este pasaje. Y digo: Señor, bendícelos. Y no me quiero poner de ejemplo, sino simplemente estoy diciendo que no puedo pasar por encima de este pasaje. No puedo pasar por encima. Bendícelos. Que el Señor les muestre la luz. Ahora, si te lo quieres llevar, mejor. No. Como dicen por ahí, o te lo llevas o te lo envío. No. Pero ¿se fijan o no? Yo creo que este es uno de los pasajes más difíciles de la Escritura. Orar por los que nos persiguen. Creer que esas personas tienen esperanza y que pueden conocer al Señor y que pueden transformar sus vidas. Que con las personas que no vemos esperanza, no tiene vuelta, parece que no tiene vuelta, hay maldad en su corazón, y como que si no viéramos que el Señor puede transformarlos desde adentro. Amor a cristianos, como dicen por ahí en el dicho,
a políticos de izquierda, de derecha, a criminales, a drogadictos, a alcohólicos, a violentos, a abusadores, como si el Señor no pudiera transformarlos desde adentro. Y la pregunta es si nosotros somos las manos del Señor para llevar este evangelio de salvación y transformación a otras personas. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que sacrificarnos por los demás. Y no podemos darle y sacrificarnos a Cristo por los demás con lo que nos sobra, sino que tenemos que dar toda nuestra vida a Él. Gálatas 5, 13 y 15 dice así, al 15, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros, ¿cómo? Con amor. En efecto, toda ley se asume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Fíjense que cuando yo pago el mal con el mal, ¿quién gana? El mal, porque esto no es como en la matemática que positivo o negativo con negativo da positivo. Cuando hablamos en términos de ética o de comportamiento cristiano, si yo pago el mal con el mal, el que se potencia el mal, y el mismo Pablo en el capítulo 12 de Romanos nos llama a pagar el mal con el bien. Entonces, eso es el evangelio, cortar con las cosas malas, pero pagando con el bien, no el bien de nosotros, sino el bien de Cristo. Entonces, hermanos, déjenme darle una palabra a propósito de lo que tanto se ha hablado acerca de los Juegos Olímpicos y esa desafortunada introducción, ¿no es cierto?, ceremonia inaugural. Pero déjenme darle una palabra pastoral con respecto a eso. Nosotros podemos atacar y podemos ser violentos, pero Cristo no lo fue. Cristo murió por su enemigo. El Señor puede transformar hasta a esas personas, si lo vemos desde un punto de vista misionero. Oren por los que los persiguen. Les quería contar y pedir la oración porque yo he sabido que hay iglesias que se están organizando en París para precisamente llevar el Evangelio de Cristo a todas las personas que visiten París. Yo no sé si ustedes conocen a Danielito Alarcón, el famoso advenedizo, pero él estaba viajando a París con un grupo de jóvenes a compartir el Evangelio y hacer evangelismo. Oremos por ellos, pues. Oremos por las iglesias que están comprometidas con compartir el Evangelio en vez de andar peleando por redes sociales. Oremos por ellos. Arrodillémonos y pidámoslo que el Señor lo use en medio de esas circunstancias difíciles para que el Señor les use para llevar el Evangelio de Cristo a otras personas. Amén, ¿o no? Oremos al Señor y enfoquémonos en eso, enfoquémonos en la misión más que en los ataques. Porque Cristo es soberano y al ser Cristo soberano no se preocupen que Él no está rendido. Y en eso descansamos nosotros. Seguir la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer y en ese sentido esa voluntad de Dios trae sacrificio. Si el camino de Jesús fue sacrificarse por otros, nosotros también nos sacrificaremos. La misión de Cristo es con sacrificio. Amén, ¿o no? Es con sacrificio. No es color de rosa, no es un mundo de Bilzipap. ¿Y qué es lo que sacrificamos? Les pregunto. Sacrificamos tiempo. Un tiempo que lo podríamos dedicar para nosotros o para nuestras familias, pero se lo sacrificamos a Cristo porque le estamos sirviendo a Él. Sacrificamos nuestros recursos económicos, nuestros dones,
porque podríamos ocuparlo para otra cosa, para vivir un poco mejor nosotros, estar más cómodos, pero se lo sacrificamos a Cristo, para que otras personas conozcan a Cristo. Y vale la pena. Sacrificamos nuestra imagen delante de los demás porque nos van a tratar a lo mejor de que ustedes no son tan inteligentes, que les faltan palitos para el puente, nos van a atacar, pero aún así nosotros orgullosamente vamos a seguir predicando a Jesús. Entonces sacrificamos eso, nuestra imagen personal. Sacrificamos en el fondo entonces nuestro ego para que Cristo viva en nosotros. ¿Y qué tal si vivimos, aunque no un estatus por acá arriba, vivimos un poco más bajo, pero eso lo sacrificamos para Cristo? Aleluya, dicen por ahí. Amén o no. Pero ¿por qué es para Cristo? Para que otras personas conozcan al Señor. Pero es un sacrificio con gozo de que otros pueden conocer a Cristo. De que mi trabajo no es en vano, porque otros van a conocer a Cristo a través de lo que yo haga y lo que yo me sacrifique. Entonces es amor al prójimo. Y la disciplina del sacrificio, entonces es una disciplina para la misión. A mí me gustaría tener una iglesia sacrificada. No una iglesia que en el fondo sea idealista y deje todo y diga yo no voy a vivir con ciertas cosas porque el Señor nos bendice materialmente. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de una iglesia que se sacrifica por otros, que se atreve a saltar de la banca, a saltar del lugar donde estamos sentados y salir a servir a todo lugar con proyectos, con cosas, porque estamos pensando en que otros van a conocer a Cristo. Una iglesia sacrificada porque Cristo se sacrificó por ustedes. Porque Cristo les perdonó, les dio una vida abundante, una vida con propósito, una vida distinta, una vida con planes, una vida con paz en el corazón, una vida con gozo, de ese gozo inexplicable que a veces inclusive en medio de las dificultades tengo gozo, pero me sacrifico por el otro. Una vida de oración donde a veces personas me han contado que se quedan en la noche, otros se levantan en la noche a orar y oran no solo por los proyectos personales, sino por los demás. Y están intercediendo por sus vecinos. Entonces sacrifican hasta el sueño algunos. Una iglesia sacrificada que no está centrada en sí misma, sino que está centrada en Cristo y en los demás. ¿Queremos ser esa iglesia? ¿Queremos ser esa iglesia? El Señor los motiva, pero para eso tenemos que comprometernos primero con el Señor. Y tenemos que decirle, Señor, yo quiero seguirte. Y quería hacer esa pregunta esta mañana, después vamos a orar simplemente. Si hay alguien que quiera decir, Señor, yo no me he comprometido nunca contigo públicamente, pero hoy día quiero hacerlo. Públicamente, porque los compromisos son públicos. Y quiero decirle, Señor, yo me comprometo contigo, sin miedo. Hay alguien que le diga, quiera decirle, Señor, yo me quiero comprometer contigo, a seguirte, y que tú seas mi Señor y Salvador. Le voy a pedir que levante sus manos ahí donde están. Hay alguien que quiera hacerlo. Hermano, el Señor le bendiga. Alguien más que quiera decir, Señor, yo quiero seguirte y quiero comprometerme. Ay, hermana, el Señor te bendiga. Señor le bendiga, hermana. Alguien más que quiera decir, hermana, Señor te bendiga. Amén. Alguien más que diga, Señor, yo nunca me he comprometido. Hermano, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Yo me comprometo contigo. Y a los demás, si ya han hecho ese compromiso, ya se han bautizado, son parte de esta comunidad de fe, ánimo, sacrifiquémonos por Cristo, vale la pena. Vale la pena dejar la comodidad por otros, vale la pena dejar la comodidad por Cristo. No más excusas, sino a sacrificarnos por el Señor. Amén. Oramos al Señor.